Em, Hoy es 12 de octubre. Sale. Pues el día de ayer empezaron a ver con Ale lo que es la definición de consistencia. Vamos encaminados a definir lo que es la consistencia y lo que es la, la correctud y la completez. Y bueno, antes de seguir con eso, hay un concepto muy importante que vamos a tratar en general ahorita y pues prácticamente en toda la lógica y teoría de conjuntos, y es el concepto de una propiedad, ¿no? Entonces, cuando decimos que un objeto tiene una propiedad, ¿qué es una propiedad, no? Entonces, definición, em, sea X un objeto. No me voy a meter en rollo de qué tipo de objeto puede ser X. Puede ser pues objetos tangibles, intangibles en la vida real. Pero pues digamos que el que nosotros nos va a servir va a ser eh, un objeto matemático, ¿no? Entonces, cuando yo les diga objeto, piensen en que puede ser un objeto como un vaso, no sé, una televisión, una caja, pero también piensen en que un objeto pues puede ser un objeto matemático, ¿no? Una función, una fórmula bien formada va a ser un objeto matemático, que es el que nos va a atañer a nosotros. Un elemento de nuestro sistema formal, pues eso también es un objeto matemático. En el ejemplo que les ponía de, por ejemplo, la geometría, pues los triángulos son objetos de esa teoría, las rectas son objetos y todo ese rollo, ¿no? Entonces, cuando les diga objeto, ustedes piensen que puede ser tanto algo de la vida real como algo matemático. Tomamos X un objeto y decimos que una propiedad del objeto X es una caracterización o una cualidad que tiene ese objeto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos, no sé, que la propiedad P1 de X, pues que la definamos como X es rojo. Entonces, díganme algún objeto que satisfaga esa propiedad. Pues, ah, Un jitomate. por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en una manzana, pero un jitomate, ¿no? Entonces, si X es igual a jitomate, entonces X tiene la propiedad P1, ¿no? Es decir, y bueno, voy a apelar a que estamos en metalenguaje porque la oración correcta sería jitomate es rojo, pero pues lo vamos a poner como el jitomate es rojo. Pueden pensar en propiedades muchísimo más complicadas, por ejemplo, P2 de X,
en donde, por ejemplo, X es un número par, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí el 2 cumple la propiedad, ¿no? El número 2 cumple la propiedad P2, es decir, el 2 es par. En general, no importa, bueno, si por ejemplo pongo el número 3, pues el número 3 no tendría la propiedad de ser par, ¿no? Pero, por ejemplo, 3 no cumple la propiedad P2, pues 3 no es impar, no es par. En general, pueden pensar, no importa realmente el objeto que tengan, siempre pueden decir si ese objeto tiene la propiedad o no tiene la propiedad. Si, por ejemplo, piensan en un perro, pues pueden decir que el perro es par, pues como que no, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es, a si ustedes pueden poner P2 de perro y pues esto únicamente se traduciría como el perro es par, ¿no? Ya viendo que eso sea verdadero o falso es otra cosa. Si esto es verdadero, y por verdadero entiéndase que encaja en nuestra realidad, o falso, por el momento no nos interesa. Cuando nosotros hagamos nuestra teoría axiomática, entonces ahí es cuando pues nos gustaría que las cosas empezaran a tomar ese sentido, ¿no? Y entonces, pues que las propiedades que nosotros estamos formulando, pues en efecto tengan lo que queremos que cumplan, ¿no? Entonces, no sé si eso queda un poco claro. Como siempre podemos agarrar y decir como el objeto X tiene la propiedad o no tiene la propiedad, o no sabemos si tiene la propiedad, ¿no? Eh, a nosotros nos va a concernir eh, que nuestros objetos sean fórmulas bien formadas. Entonces, si nosotros pensamos ahora en que X sean fórmulas bien formadas, ¿qué propiedades podríamos pensar que tienen las fórmulas bien formadas? ¿Cómo qué se les ocurriría? Como ocurrencias de nuestro conjunto de símbolos. ¿Cómo? Perdón. Ocurrencias de nuestro conjunto de símbolos. Pero ¿cómo ocurrencias? Apariciones. Híjole, es que te estás pasando un poco. Es que Ale creo que así se refiere cuando aparece un cierto símbolo en nuestra fórmula bien formada. Ah, ok. Sí, ¿no? Por ejemplo. eh, y también, por ejemplo, por ahí ponían en el chat, ¿no? Que la longitud. Entonces, sí, podría ser que
que una propiedad de una fórmula bien formada es que aparezca determinado símbolo en nuestra fórmula bien formada, o por ejemplo que tenga tal o cual longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en P3 de X como que X tenga una A, o por ejemplo P4 de X como que X tenga longitud. Entonces, pues remitiéndonos a los ejemplos que habíamos estado usando durante mucho tiempo, pues, por ejemplo, que nuestro sistema de símbolos sea el A, B, C y D, y entonces, pues, por ejemplo, nuestra fórmula, nuestra phi, pues sea, no sé, la A, la ABCD, la AB, la BAC y la CDB, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en este caso, sí podríamos decir que A tiene la propiedad P3 y también la propiedad P4, ¿no? Por ejemplo, el tercer ejemplo, que sería el BAC no tiene la propiedad 4, pero sí tiene la propiedad 3. Muy bien. Voy a dar rápidamente la definición de consistencia, no de consistencia, de, de correctez, cuando un sistema es correcto, para poder introducir la propiedad que a nosotros nos va a interesar, ¿no? Que satisfagan nuestras fórmulas bien formadas. Entonces, definición. Vamos a tomar CAT una teoría formal de un sistema formal L. Decimos que T es correcta con respecto a la propiedad P relativa a las fórmulas bien formadas, si solamente sí, sí y solo sí, todo teorema tiene la propiedad P. Nuestra teoría va a ser correcta con respecto a alguna propiedad. ¿Cuál propiedad? Pues, por ejemplo, ustedes arriba me dieron dos propiedades, ¿no? Sin embargo, el concepto de correctez o correctitud va hilado un poco pues a la siguiente propiedad. Cuando nosotros construimos una teoría, pues nos gustaría que la propiedad de la que estamos dotando nuestra teoría, ¿cómo decir? A ver, déjenme acomodar.
nosotros ya sabemos que nuestra teoría formal, como la estamos haciendo, y cuando nosotros vimos deducciones y esas cosas, va teniendo como esa cierta estructura y estamos viendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Independientemente de si las cosas son verdaderas o falsas en nuestra realidad, si nosotros nos remitimos únicamente a tomar fórmulas bien formadas y hacer deducciones mediante nuestras reglas de inferencia para llegar a cierta fórmula bien formada, la que nosotros llamamos teorema, pues entonces lo que nosotros estamos viendo es que el procedimiento es correcto. Eso es parte de la teoría formal. Cuando nosotros ya le metemos axiomas, pues entonces estamos viendo que a partir de que esos axiomas, no sé cómo decirlo, sean verdaderos, pues entonces nosotros, como estamos haciendo las cosas en cadenita correctamente, pues al final, si tomamos todos los axiomas verdaderos y hacemos cadenitas de cosas que están bien hechas, lo que nos va a resultar al final son cosas verdaderas. Entonces, para que una teoría sea correcta, digamos, en el sentido más burdo de nuestra comprensión con la realidad, pues la propiedad que nos va a tener para que nuestra teoría sea correcta, pues es que las fórmulas bien formadas sean verdaderas. Entonces, si nosotros tomamos la propiedad P de X, de tal manera que X es verdadera, pues entonces lo que estaríamos diciendo es que nuestra teoría T va a ser correcta con respecto a la propiedad P si solamente si todos los teoremas tienen la propiedad P. Piensen ahora que la propiedad P es ser verdadero. Entonces, nuestra teoría es correcta con respecto a ser verdadero si solamente si todos los teoremas son verdaderos, ¿no? Entonces, nuestra teoría es correcta con respecto a la propiedad de ser verdadero si todo teorema es verdadero. Por eso le llamamos, digamos, correctez o correctitud, ¿no? Porque las cosas, ya sabemos que las cosas, digamos, como sistemáticamente están trabajando bien. Y en el momento en el que nosotros le damos esta propiedad de cuando ya nosotros podemos decidir si las cosas son verdaderas o no, pues entonces, siempre que nuestros teoremas también resulten ser verdaderos, pues entonces es porque estamos haciendo una teoría correcta. Lo que nuestra teoría que estamos formulando está coincidiendo con la realidad, con lo que nosotros entendemos que debería ser verdadero, correcto. No sé si eso se entiende. Sin embargo, como bien lo dice la definición, la teoría puede ser correcta, pues haciendo variar esta propiedad P, ¿no? Esa propiedad P, nosotros la vamos a pensar como X es verdadera, pero ustedes le pueden poner como cualquier cosa. A lo mejor la propiedad P es que, pues, que las cosas sean falsas, ¿no? Entonces, una teoría va a ser correcta con respecto a la falsedad si todos los teoremas resultan ser falsos, ¿no? Y entonces es ahí cuando se acuerdan que tuvimos nuestra pequeña discusión de cosas por vacuidad y si asumimos que los conejos están en la luna, entonces podemos agarrar y decir que 2 más 2 es igual a 5. Pues por ejemplo ahí
la teoría que están formando ustedes es una teoría correcta, pero digamos, como que no va muy de la mano bien con nuestra intuición lógica, porque lo que nosotros pensamos que es correcto es lo que es verdadero, y lo que nosotros pensamos que es verdadero también es lo correcto. Pero precisamente, si ustedes agarran y toman la propiedad como ser falso, pues entonces esa teoría, a partir de que los conejos están en la luna y ustedes siguen desarrollando cosas y cosas a partir de que los conejos viven en la luna, sigue siendo correcta. Falsa, pero dentro de su falsedad es correcta. No sé si se entiende bien el concepto de correctitud, de correctez. ¿A qué me refiero con todo este rollo? Sí, creo que sí, pero yo tengo una duda. Dime. Las matemáticas, o bueno, el lenguaje en el que están escritas, ¿sería pues correcto? Sí, de hecho, la matemática que se utiliza eh, está basado en el cálculo de proposiciones, que es también para donde ya vamos, en el cálculo proposicional. ¿Y cuál es la propiedad que satisfacen todos los teoremas? Esa misma, ¿no? Ser verdadero. Ah, ok, ok. El cálculo proposicional y el cálculo de predicados. Toda la lógica, bueno, toda la matemática, digamos, por toda la matemática, entiéndase de las ramas que ustedes conocen, ¿no? Cálculo, álgebra, topología, análisis, esas cosas, están basados en lo que es el cálculo proposicional. Les adelanto, pues, eso. El cálculo proposicional es el que ustedes vieron en álgebra superior, cuando, por ejemplo, ustedes tienen letras P y Q, y entonces pueden agarrar y hacer la negación de P implica Q, P o Q, P y Q, y P sí, solo sí Q, ¿no? Y el cálculo de predicados, así a grosso modo, pues es hacer exactamente lo mismo que está acá, pero poniéndole cuantificadores. Es decir, para todo X, se tiene que P de X implica Q de X, para todo X, P de X y Q de X. No sé, a lo mejor existe un X tal que P de X o Q de X, y esas cosas, ¿no? Existe un X tal que P de X, sí, solo sí, Q de X. Entonces, y digo las ramas de las matemáticas que ustedes conocen, porque en lógica, y no me quiero meter mucho en eso, porque yo la verdad solo sé que existe, pero así profundamente no les podría ya dar más detalles. Nosotros trabajamos bajo una lógica binaria, en donde o las cosas son verdaderas o las cosas son falsas, y no hay más. Esta es una función bivaluada, en donde a cada proposición, digamos, si vienes del conjunto de las proposiciones, pues le puedes asignar dos valores, tanto verdadero o falso. Sin embargo, bueno, aquí más bien P de proposiciones, ¿no? Sin embargo, puedes crear lógicas en donde a tu conjunto de proposiciones, pues le das distintos valores de verdad, no solamente valores de verdadero y falso, a lo mejor un valor de verdad 1, valor de verdad 2, valor de verdad 3 y así. Esas se llaman lógicas bivaluadas, y entonces pues todo este rollo de aquí pues como que ya no va a ser intuitivo con respecto a la lógica que nosotros utilizamos, porque les digo, nosotros siempre pensamos en cosas como o es verdadero o es falso. Les repito, estas cosas sé que existen, pero yo la verdad no se los manejo, no me metí mucho en ese rollo. Pero la propiedad eh, de todas esas matemáticas es que justo las cosas que estamos probando nos gustaría que fueran verdaderas, ¿no?
toda la matemática de cálculo y esas cosas la pueden escribir mediante cálculo de predicados o cálculo proposicional. Solo que pues sería una lata agarrar y escribir todo así, como esto. Ay, Yo tengo una pregunta con dime. respecto a eso. O sea, sería una lata, pero ¿hay algún caso en el que hacerlo de esa manera ayuda? Pues mm, yo alguna vez cuando tomé Lógica 2, le pregunté a mi profesora si se podía hacer eso, ¿no? Y ella me dijo como, pues sí, por ahí hay algún libro que está escrito en puro lenguaje así, en puro lenguaje formal. O sea, solamente como para que se dé a entender la complejidad que puede llegar a tener, porque tendrías que agarrar y definir absolutamente todo, ¿no? O sea, por ejemplo, que P1 de X sea la propiedad de X es real, que P2 de X sea la propiedad de X es natural. Por ejemplo, solo para hacer cálculo, que P3 de X sea la propiedad de X es impar, que P4 de X sea la propiedad de X es par, que P5 de X sea la propiedad de mm, no sé, X es primo. Incluso todas estas cosas todavía las puedes agarrar y definir, pues, como todavía más acá, ¿no? O sea, cuando dices que un número es par, pues un número es par cuando existe un K de la FUR, un K natural, de tal manera que 2 por K es igual a ese número X, ¿no? Y entonces tú puedes agarrar, para poder agarrar y escribir todo el cálculo, digamos, el cálculo real en pura notación así, tendrías que agarrar y definir quiénes son todas las letras proposicionales que vas a utilizar durante toda tu teoría. Entonces, pues eso es poco práctico. Se puede, pero es poco práctico, ¿no? Entonces, pues mejor agarramos y ya no, si ustedes quieren agarrar y hacer eh, de eso, pues no sé, a lo mejor podrían poner como teorema. Eh, para todo X, P1 de X implica P2 de X y no sé, para todo X, P5 de X implica P6 de X, en donde P6 es otra propiedad que no he evaluado, y aquí ponen otra fórmula, entonces otra fórmula, ¿no? Y tendrías que hacer como un índice o un glosario, en donde en ese glosario pusieras todo esto aquí. No me acuerdo bien cuál fue el libro que me dijo esa profesora. O sea, también no crean que es así un libro gigantesco, ¿no? Solamente voy a escribir de manera formal estos, estos pedacitos de teoría y, o sea, nada más para ilustrar que se hizo un rollo, pero sí, sí se puede. Suena No muy sé si eso salvaje. responde tu duda. Sí, sí lo responde. Ok, súper. Entonces, mm, ya se me olvidó que les iba. Ah, sí. Entonces, nuestra teoría va a ser correcta eh, con respecto a una propiedad P. Sí, solamente sí, todo teorema tiene esa propiedad P. Y entonces, para que se les haga sencillo de recordar esa definición,
piensen que la propiedad P es ser verdadero, ¿no? Entonces, T es correcta con respecto a ser verdadero. Sí, solamente sí, todo teorema es verdadero, ¿no? ¿Qué significa verdadero? Pues eso ya depende de lo que les decía, ¿no? De las evaluaciones que le puedan dar ustedes a su lógica proposicional. Verdadero. Saben que algo no es falso cuando es verdadero. Por ejemplo, otra manera de pensar que las cosas son verdaderas, si no les gusta ser verdadero, o bueno, o sea, la escritura de ser verdadero, pues es ser tautología, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden pensar que P de X es la propiedad X es tautología. Entonces, para que nuestra teoría sea correcta, ¿qué nos gustaría? Pues que todos nuestros teoremas fueran tautologías, es decir, todos los teoremas que estamos probando pues sean verdaderos, ¿no? Después viene otro concepto importante que es el de completitud. Entonces, vamos a escribirlo por aquí abajo. Definición, CAT, una teoría formal de un sistema formal L. Decimos que T es completo con respecto a la propiedad P si solamente si toda fórmula bien formada de nuestro lenguaje de la teoría que tenga la propiedad P es un teorema. ¿Qué dice? Piensen de lo mismo, piensen que la propiedad P es ser verdadero. ¿Qué dice cuando una teoría va a ser completa? T va a ser completa con respecto a ser verdadero si solamente si toda fórmula bien formada en nuestro lenguaje de la teoría que sea verdadera es un teorema. Entonces fíjense que ser correcto es que, así como si lo quieren pensar así, ser correcto es que todo teorema es verdadero. Y ser completo es que todo lo verdadero sea teorema. ¿Se entiende qué significa cada una y cómo son cosas completamente diferentes? En la primera, si nosotros agarramos y logramos deducir cosas, nos gustaría que esas cosas que estamos deduciendo sean verdaderas. Eso es que sea correcto. Y ser completo es que todo lo que nosotros supongamos que es verdadero sea un teorema. Es decir, todo lo que nosotros supongamos que sea verdadero es porque podemos agarrar y demostrarlo. Aquí. Es decir, que le voy a poner así, A sea verdadero
implica ser teorema. Quiere decir que si A es verdadero, entonces podemos hacer una deducción de A, ¿no? Y entonces, pues tenemos ya tres conceptos muy importantes, que son el de correctez, completitud y consistencia. Completitud, ¿qué era completitud? Definición, CAT, una teoría formal. SF, un sistema formal L. Decimos que T es consistente si existe una psi en L de T que no está en T, ¿no? Existe psi en L de T tal que psi no está en T. Y si lo quieren, digamos, pensar así, si T es una teoría axiomatizable, T es consistente si y solo si existe una psi en L de T, de tal manera que no se puede deducir a partir de psi, ¿no? Con gamma, nuestro conjunto de acciones. Entonces, acá lo voy a poner. Este de aquí. Lo voy a poner acá. Ser consistente. ¿Qué quiere decir? Pues que no todo lo podemos demostrar. Y entonces, nosotros tenemos estas tres cosas en nuestra teoría, que es correcto, completo y consistente. Y entonces, pues justo como que una teoría ideal sería que fuera correcta, es decir, que todo lo que probemos, en efecto, coincida con nuestra realidad y sea verdadero, que todo lo verdadero lo podamos demostrar y que además, pues estaría padre que pues todo lo pudiéramos demostrar, ¿no? Pero justo hay un super teoremón que seguramente lo han escuchado y ya lo he mencionado yo por aquí, que es el teorema de Gödel, que dice que una teoría no puede ser completa y consistente al mismo tiempo. Es decir, si tú todo lo que es verdadero lo puedes demostrar, entonces no puede ser consistente. Va a haber cosas que, o sea, vas a poder agarrar y demostrar tanto cosas verdaderas como cosas falsas.
Y si le pides consistencia, pues entonces no vas a tener completitud. Es decir, que si hay cosas que no puedes demostrar, pues entonces todo lo que sí sea verdadero lo vas a poder demostrar, pero siempre que tengas cosas que no puedes demostrar. Ese teorema pues se ve en lógica 3. Es algo ya muy pesado. Pero pues ahí está el comercial. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando con estos conceptos. Y por ejemplo, la lógica que nuestras teorías formales, pues justo nos gustaría que fueran tanto correctas como completas. Consistentes o inconsistentes, pues eso como que ya nos los va a dar el teorema de Gödel, aunque nosotros todavía no sepamos que existe. Pero pues a nosotros nos va a interesar que nuestras teorías sean correctas y consistentes o correctas y completas, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Perdón, ¿me podrías repetir otra vez lo de ser consistente y lo de ser completo, por favor? Es que como que Sí, no sí, entiendo muy sí, bien. son conceptos, ¿cómo se dice? Son conceptos complicados. Entonces, la definición formal, pues está ahí arriba, ¿no? Pero por eso les decía, para que no se les olvide la definición formal, piensen que la propiedad P es ser verdadero, ¿no? Entonces, ser completo nos dice que todas las cosas que nosotros consideremos verdaderas van a ser teoremas. En otras palabras, ser completo es que si tú tienes una verdad, es porque entonces la puedes demostrar. Cualquier verdad la puedes demostrar. Por eso aquí les puse, ¿no? Eh, si A es verdadero, entonces podemos hacer una deducción de A. O sea, podemos agarrar y probar A. A va a ser un teorema. Si es verdadero es porque es un teorema. Eso es que sea completo. Entonces, consistencia es cuando va a existir una fórmula de tal manera que esa fórmula no la podamos agarrar y demostrar. Porque si pudiéramos agarrar y demostrarla, o sea, es lo que yo les digo. Inconsistencia es que todo lo podríamos demostrar, incluyendo tanto las cosas verdaderas como las cosas falsas. Entonces, eso como que contradiciría un poco el ser completo, porque el ser completo implica que todo lo que sea verdadero, pues lo vamos a poder demostrar. Pero si también podemos agarrar y demostrar las cosas falsas, debido a la correctez, entonces todas las cosas falsas van a ser verdaderas y todas las verdaderas van a ser falsas. Entonces como que ya ahí hay un choque. Por eso les decía, el teorema de Gödel dice que una teoría no puede ser completa y consistente al mismo tiempo. Ser completo, todo lo que es verdadero lo puedes demostrar. Ser consistente, hay cosas que no puedes demostrar. Y pues, no sé, por ejemplo, aquí pongo a veces un poco el ejemplo. No sé. Eh,
Híjole, no se me ocurre otra cosa, pero pues solamente es para fines didácticos. Por ejemplo, independientemente de las creencias o cuestiones religiosas que cada quien tenga, eh, la existencia de una deidad, pues es algo que no podemos tanto afirmar como refutar, ¿no? Entonces, ah, en nuestra lógica es consistente porque existen fórmulas que no podemos demostrar, como esta. Hasta el día de hoy, nadie puede afirmar o refutar esa afirmación. Y eso se debe a que nuestra lógica es consistente. Hay cosas que no podemos demostrar. Ser completo, pues es que podríamos agarrar y demostrar que o esto es falso, bueno, o sea, si esto es verdadero, podríamos agarrar y demostrarlo, y si esto es falso, entonces podríamos agarrar y demostrarlo. Entonces, de hecho, nuestra lógica es correcta y consistente, pero no es completa, la que nosotros utilizamos como en la vida real, ¿no? Que sería estar, en este caso, correcta y consistente. No sé si así queda un poquito más clara la diferencia. Sí, muchas gracias. ¿Sí? De hecho, Sale. es que al inicio me sonaban como muy similares, pero ya veo la diferencia. Va, súper. Gracias. Ujú. Las matemáticas, nuestra matemática es correcta y consistente. Sí, sí. Sí, nuestra teoría es correcta y consistente. Es lo que Estaría vamos mejor a que fuera probar en el completa, cálculo ¿no? de proposiciones. ¿Cómo? Estaría mejor que fuera completa, ¿no? Pero es que cuando tú le empiezas a meter completo, te digo, puedes llegar a cosas. Lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes tus axiomas aquí. Pues, axiomas. Entonces tienes tu axioma 1, 2, 3, 4. Y entonces a todo esto de aquí le vas pidiendo ser correcto. Es decir, que todo lo que demuestres sea verdadero. Eso está muy chido. Además, nos gustaría que lo que vayamos demostrando pues sea consistente. Es decir, que todo lo que vayamos sacando aquí, pues de aquí todas las deducciones, más bien, pues sí, ¿no? O sea, que todo lo que vayamos sacando vaya siendo verdadero. Cuando tú vas haciendo tu teoría y tu lista de axiomas, vas a llegar a un punto muerto. Por ejemplo, piensen en la geometría, en el ejemplo que les puse de la geometría euclidiana con el quinto postulado de Euclides. Si quieren eso lo vemos en la siguiente clase porque ya vi que me quedan 5 minutos. Pero bueno, llegas a un punto muerto. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues agarras y le metes más axiomas. Le metes un quinto axioma y entonces, pues claro, como tienes un nuevo axioma, a partir de toda la teoría que ya construiste, más este quinto axioma, pues vas a poder sacar más teoría. De nuevo, vuelves a llegar a un punto muerto. Entonces le metes otro axioma para poder agarrar y extender tu teoría. Y de nuevo, punto muerto, le metes otro axioma. Y entonces llega un momento en el que si tú le vas metiendo más y más y más y más axiomas, pues entonces vas pudiendo demostrar cosas. Pero piensa que, por ejemplo, tus axiomas son absolutamente todas tus proposiciones. Imagínate que aquí en todos tus axiomas le metes absolutamente todas las proposiciones. Pues desde luego que si le metes absolutamente todas las proposiciones, vas a poder agarrar y demostrar lo que sea, porque pues tienes como prácticamente toda la herramienta. Pero en ese afán de agarrar y querer hacer tu teoría más y más grande para poder agarrar y demostrar más y más cosas, pues vas a poder agarrar y demostrar algo que es verdadero y también vas a poder agarrar y demostrar la falsedad de eso que acabaste de probar que es verdadero. Entonces, metiéndole completitud,
pues sí pruebas más cosas, pero de entre todas esas cosas que empiezas a probar, también empiezas a probar las falsedades de las cosas que ya probaste antes que eran verdaderas. Entonces estás perdiendo la consistencia de tu teoría, ¿no? Pues eso como que ya no está chido. Saber cuál es el balance entre que una teoría sea correcta y consistente, eso es algo complicado de hacer. Sin ir más lejos, en la axiomática de Zermelo-Fraenkel, que la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de teoría de los conjuntos, cuando ustedes meten el axioma de elección es súper mega fundamental porque es prácticamente el que te permite hacer topología, el que te permite hacer análisis, el que te permite hacer cálculo, el que te permite hacer todo. Pero suponiendo válido el axioma de elección, también llegas a probar ahí cosas más bizarras, como por ejemplo lo que les platicaba de la paradoja de Banach-Tarski, que él decía que si tú tenías una esfera completamente llena de radio 1, podías agarrar y seccionarla en 5 pedazos, rotarlas, y cuando las volvieras a pegar, salen 2 esferas completamente llenas del mismo tamaño. Y eso se debe a que está suponiendo que el axioma de elección, pues es eso, un axioma es verdadero, ¿no? Y la prueba de eso existe y está, y no es tan complicada si saben cálculo 3 y un poco de teoría de grupos. Y, o sea, sin el axioma de elección, la matemática que haces es muy reducida. Con el axioma de elección puedes hacer un montón de cosas, pero ya te está botando este tipo de cosas que, pues, está bien, el argumento formal es correcto, pero en nuestra realidad como que ya está medio raro, ¿no? Se está perdiendo cierta consistencia.